Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a un nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo un proyecto muy hermoso, pero antes quiero saludar de una manera especial a las chicas que nos acompañan por primera vez. Y de igual manera invitarles a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. A las chicas que están siempre allí, mis amores, gracias por acompañarme una vez más. Bueno, para este proyecto voy a estar utilizando este material que tiene 2 milímetros de grosor, para el cual voy a estar utilizando ganchos 2.5 milímetros, una tijera, marcadores para las chicas principiantes que aún se pierden con identificar los puntos de inicio, y una aguja lanera. Entonces esto es todo lo que voy a estar utilizando y entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, mis amores, es realizar un punto deslizado. Una vez tengamos el punto deslizado, voy a acercar un poco más mi cámara para que me puedan ver mejor. ¿Listo? Vamos a hacer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Voy a cerrar en la primera cadenita. Y vamos a hacerlo con punto deslizado. Una vez realizado esto, levantamos 3 cadenas. Y voy a hacer un total, chicas, dentro de estas cadenitas de 23 puntos altos, contando los 3 puntos cadenas de inicio. Entonces tengo 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así voy a continuar hasta tener un total de 23 puntos altos. Una vez tenga los 23, voy a cerrar en la tercera cadenita donde inicié con un punto deslizado. La siguiente vuelta la vamos a hacer así. Voy a hacer una cadenita y en ese mismo punto donde cerré, deslizo. Una cadenita y en el siguiente punto deslizo. Nuevamente una cadenita y en el siguiente punto deslizo. Cadena y en el siguiente deslizo. Cadena y en el siguiente deslizo. Y así voy a continuar hasta llegar o hasta tener 11 puntos. Cuando llegue al punto número 11 les muestro cómo vamos a hacer allí. Bueno, ya aquí tengo 11 puntos trabajados. Ahora en el número 12 voy a hacer lo siguiente. Hago mi cadenita y voy a entrar al número 12. Deslizo en el número 12. Levantamos 2 cadenas y en el mismo punto deslizamos. Esto es en el punto número 12. Hago una cadenita y continúo deslizando en los siguientes 11 puntos. Cadena, deslizo en el siguiente. Cadena, deslizo en el siguiente. Y así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. ¿Sí? Una vez terminemos, vamos a cortar la hebra y nos vamos a ir al primer punto donde iniciamos. Paso la hebra hacia atrás y cerramos. Y esta hebra pues la podemos ocultar dentro del tejido. ¿Listo? Ahora vamos a tener un total de 6. Ya yo acá tengo las otras, miren, un total de 6 hojitas o 6 partes. Y entonces ahora vamos a proceder a unirlas de la siguiente manera. Voy a doblarla a la mitad, así. Y las voy a ir doblando todas de la misma manera. Y las voy a ir poniendo parejitas. ¿Ven? Y con mi aguja lanera que tengo por aquí con una hebra, lo que vamos a hacer es ir pasando,
¿sí? Tratando de que nos vaya quedando toda muy parejita. Así. Nuevamente tomamos la siguiente y la siguiente, las vamos colocando muy parejitas y volvemos a pasar nuestra aguja por aquí y así las vamos a ir pasando todas. Voy a pasar las últimas dos, doblo la mitad, la otra también, que queden muy parejitas. Ahí está, vuelvo y paso aquí mi aguja, así. Y ahora lo que voy a hacer es que las voy a amarrar todas aquí en la parte de atrás, ¿ven? Así. Vamos a amarrar aquí muy bien, que nos queden muy pero muy cerraditas. Recuerden cerrar o atar bien en la parte de atrás. ¿Listo? Ajustamos lo que más podamos. Y voy a cortar este restante. Volteamos y le damos forma a nuestra flor. Aquí en el centro pues podemos colocar lo que nosotros consideremos para darle una mejor visibilidad a nuestra creación. ¿Sí ven? Así. Y en este caso tengo una perlita por aquí y la voy a colocar aquí en el centro. Bueno, entonces es así como, miren, quedan. Y lo podemos utilizar, mis amores, para diferentes creaciones, como por ejemplo un gorro, o para colocarle un vestido, incluso un par de sandalias. Bueno, en este caso, perdón, yo lo voy a utilizar para un gancho, entonces lo voy a colocar aquí. Listo, miren. Y es así como va a quedar mi ganchito. Listo, entonces mis amores, no siendo más, espero sea de su agrado este tutorial, que les pueda servir. Y no olviden suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios, darle me gusta, por supuesto compartirlos. Y los espero en un próximo tutorial.